que versa sobre los traumas de un personaje, un alter ego de Roger Waters, que era el bajista de Pink Floyd en esa época. Hay una curiosidad muy grande con esta película, que es seguramente la cinta que más tiempo estuvo en cartel en Argentina. Los que fuimos adolescentes en los fines de los 80, principios de los 90, recordamos perfectamente aquellas jornadas medio fumonas, medio excesivas, en el Selec Lavalle, que ahora es una iglesia, creo, así que algo parecido. Bueno, y solamente eso. Yo ahora les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Para quienes no lo conocen, su nombre es Rocambole. Él es un artista plástico, un diseñador, que gran parte de su carrera, o la mayoría de su carrera, por lo menos lo que nosotros conocemos de él, se ha dado dentro del mundo del rock, dentro del diseño de pósters, de afiches y de tapas que todos ustedes conocen, porque trabajó nada más y nada menos con el grupo platense Pastizo de Rey y sus redonditos de ricota. Él ha venido desde La Plata para visitarnos, para presentarnos esta película. Lo invitamos porque además esta película tiene una impronta muy fuerte con el tema de la animación y con el tema de la aplicación de la gráfica en la formación de esta iconografía rockera. The Wall es una película que es un clásico en gran parte por su animación, por su parte de dibujos. Entonces ha venido de La Plata, es una ciudad a la cual todos nosotros admiramos muchísimo, por su movida cultural, por su agite, por su fortaleza y además por toda su impronta universitaria, una universidad del conurbano como esta, le rinde tributo a la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Rocambole, y gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos, muchas gracias a la Universidad de San Martín por invitarme. Bueno, me siento obviamente muy honrado que me hayan hecho esta invitación y, digamos, para presentar una película tan extraordinaria que también fue para mí muy emocionante verla cuando pudimos verla en la Argentina. Y es muy emocionante por varios motivos. Uno de los principales motivos es que a mí desde chico me gustaba el rock and roll. Y yo digo que el rock and roll es más bien una música de mi época, porque yo tenía más o menos 13 o 14 años cuando aparece el rock and roll. Entonces es la música que yo bailé cuando era adolescente. Una música que, más que música, diría que en esa época era un ritmo. Y era un ritmo que empezó a conmovernos de una manera extraña, porque mis amigos y yo y mucha gente que en ese momento era tan adolescente como nosotros, muy poco conocían, dominaban el idioma inglés, por lo tanto las letras, lo que decía esa música nos tenía bastante sin cuidado. Parece ser que era algo que se transmitía a través del ritmo. De repente sentíamos en un universo que en esa época era bastante provinciano, sentimos que venía una rebeldía, y que venía una rebeldía del lado de una categoría social etaria, o sea, del lado de los jóvenes. Era la primera vez que los jóvenes empezaban, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, a protagonizar cosas. Y ese ritmo misteriosamente transmitía una suerte de rebeldía que nos decía que indudablemente los jóvenes estaban destinados a los cambios. Hace un ratito justamente me preguntaron, ¿y cómo ve la juventud actual? Yo digo, como siempre, si los jóvenes no fueran los protagonistas de los cambios, la humanidad ya estaría para atrás, ya digamos, no existiría lo que podríamos llamar un futuro, un porvenir. Indudablemente los jóvenes, entre otras cosas, además que para crecer y tomar cerveza, están para protagonizar los grandes cambios. Entonces, bueno, el rock and roll era, digamos, el portaestandarte de esa situación de cambio. En muchos sentidos, la humanidad se mueve por, digamos, el efecto de lo simbólico. El efecto de lo simbólico está desde es tan antiguo como la humanidad. La primera horda
o sea, cuando los hombres todavía ni siquiera sabían construirse una casa o no sabían ni sembrar porque todavía no habían podido domesticar a los vegetales, solamente se dedicaban a la caza. Esas primeras hordas ya llevaban un estandarte, llevaban un palo, a lo mejor con el cráneo de un búfalo puesto, y ese estandarte significaba el clan, significaba el grupo. Hoy día todo eso ha evolucionado y hoy, por ejemplo, a ninguna barra de fútbol se le puede robar la bandera, ¿cierto? O, menos en La Plata, ¿no? En La Plata mucho menos. O, por ejemplo, no sé, todos los estandartes, los símbolos, los escudos, las banderas, todo eso siempre ha sido un soporte mental, lo simbólico, para la realización de la humanidad. Y los soportes simbólicos los hacen los realizadores gráficos, desde los primeros diseñadores que empezaron en las cavernas a lo mejor a plasmar a figuras de animales, hasta los que hoy día a lo mejor tienen que armar una campaña política, ¿no es cierto? O sea, el hombre comprende las cosas desde lo simbólico y es atraído por lo simbólico. Por ejemplo, una vez me tocó hacer un volante para una actuación de un grupo de amigos. Ese grupo de amigos, bueno, en un momento dado se transformaron en una especie de fenómeno cultural. Se conocían por Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ese grupo de amigos empezaron artesanalmente a trabajar dentro del rock and roll, y pasando el tiempo, primero venían 10 personas, después 100, después 300, después se contaban por miles. Entonces, en un momento dado, me olvidé decir que desde el principio yo me encargaba de lo simbólico, o sea, de la parte gráfica, de las imágenes, de las proyecciones, de la escenografía, de las puestas en escena, del diseño de las entradas, los afiches y finalmente de la tapa de los discos. Bueno, en un momento dado, vuelvo al asunto. Me tocó hacer un volante para una actuación de Los Redondos en obras sanitarias. Y bueno, esa imagen de repente empezó a cobrar vida propia, la gente empezó a copiársela. No sé si ahora podríamos pasar, Lucas, el video de El Esclavo. A ver qué pasaba con esa imagen. A ver, vos ya cuando escuchabas rock siendo muy joven, ¿ya te proyectabas el arte que podía ir con eso? ¿Te pasaba? ¿Tenías esa fantasía ya? Bueno, toda esa fantasía la heredamos justamente de estos diseñadores ingleses. Yo recuerdo que lo que me voló la cabeza fue el primero que me voló la cabeza fue uno de los Beatles, que fue Revolver, cuando aparece un dibujo hecho por un amigo de John Lennon, Klaus Bormann. Sí, sin el nombre de ellos, solamente las caras. Aparecen las caras, un dibujo a tinta. Entonces ahí empecé a pensar a través de la imagen de la tapa de los discos, porque hasta entonces, y sobre todo acá en la Argentina, las tapas de los discos eran horribles. Era una cosa detestable desde el punto de vista del diseño. Ponían por ahí la cara de algún joven cantante con una tipografía espantosa. No. Excepto los discos de jazz sí tenían imagen. O un trabajo fotográfico en todo. Tenían un trabajo fotográfico impresionante porque los fotógrafos eran buenos. ¿Vos sentís además que hay como cuando, viendo lo que sucedió, sobre todo con las tapas de Los Redondos y todo lo que se armó alrededor de eso, que sos como un coautor de cada disco? Bueno, desde la época de la Cofradía de la Flor Solar, que es un grupo anterior, 10 años largos anterior a Los Redondos, en ese momento empezamos a pensar que el mensaje era múltiple, no era solamente, que un disco no era solamente una colección de canciones, y que las canciones eran solamente música y más verso, más, digamos, una letra. Pensamos que el mensaje tenía que ser multimedial, ya lo pensamos desde esa época. Entonces, bueno, el mensaje se completaba o se
reinterpretaba a través de las imágenes. Eran tres patas. No podía faltar la poesía, no podía faltar la música y no podía faltar la imagen. Y vos después también te metiste en la parte de hacer videos y hacer cine, o sea que ampliaste un poco ese horizonte, ¿no? No, claro, por eso te digo que era más bien eso, la idea de que el mensaje tenía que ser desde el lenguaje visual como el musical, como el poético. ¿Les puedes contar a los chicos que son muy jóvenes qué fue ese fenómeno de la cofradía de la Flor Solar, inédito hasta entonces en Argentina? ¿Qué significó la cofradía? ¿Qué era la cofradía de la Flor Solar? Bueno, a fines de los años 60 era una época que en la Argentina estaba bastante en ebullición las ideas, ¿cierto? Estábamos bajo una dictadura, como muchas épocas que ha tenido que vivir la historia argentina, la dictadura de una junta militar, del general Onganía, ¿no es cierto? Entonces, justamente en esas épocas había, digamos, como una invasión de situaciones que se venían como, o sea, a través de la información, o sea, la herencia de la Revolución Cubana, venía el rock and roll, venía el pop art, venían cantidades de situaciones mundiales que le daban protagonismo a los jóvenes. Y de hecho acá en la Argentina había una ebullición política muy grosa, hasta que, digamos, explotó en el Cordobazo en 1968, 69, perdón. Entonces, bueno, más o menos en esa época, junto con otros estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, fundamos una especie de comunidad que se dedicó en parte a la música, y justamente era el comienzo del rock nacional. Cubero Díaz estaba. Claro, entonces la idea era hacer música de rock nacional en castellano, que ahora parece una obviedad, pero en ese momento era revolucionario, porque todo el mundo decía que había que cantar en inglés, porque cantar en castellano era grasa, era horrible. ¿Tenemos el video para verlo? Que pidió ¿Cómo está? Era un rato. Ah, lo estamos buscando. Y buscando el esclavo. Buscando el esclavo, hay que buscar un esclavo. Bueno, y entonces la Cofradía de la Flor Solar en parte fue un grupo musical, en parte una comunidad con ciertas ideas alternativas que tenían que ver con una especie de orientalismo mezclado con política, y fue, yo creo que un poco que Patricio Rey y su Redondito Rey de Ricota fueron herederos de las ideologías que se empezaron a gestar en la Cofradía de la Flor Solar. Vos ya conociste algunos de ellos en esa época, ¿no? Y en esa época cayeron los hermanos Bellinson, Sky Bellinson fue el guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos, y ellos venían de Europa, de haber estado justamente en el lugar preciso, en el momento indicado. Eran de una familia bastante acomodada de la ciudad de La Plata, y esos hermanos los habían enviado a estudiar a Europa, y los enviaron a estudiar a Europa, y justo era mayo de 1968, y ellos se habían inscrito ahí en la Sorbona, en París. Entonces, bueno, fueron testigos de todos esos movimientos juveniles que fue el famoso Mayo francés. Cuando uno recorre las tapas que hiciste con los Redondos, ve que hay técnicas distintas, temáticas distintas. ¿Cómo era la producción de eso? Vos ibas con ellos te sugerían, bueno, pongamos fotos, que en algunos casos hay fotos, o algo que remita, digamos, al muralismo, todo eso, porque es muy variada la cantidad de tapas que hacen. Sí. No, ellos no me sugerían nada. Es más, yo les sugería a veces qué música tenían que tocar. Epa. No, era un colectivo de trabajo, artístico. Entonces, no era como que un diseñador va a ver a su cliente. No, para nada. Es más, yo no creo en que el diseñador sea un servicio. Yo creo que el diseñador es una propuesta. Yo creo que los diseñadores van a dominar el mundo. De hecho, cuando fui a ver The Wall en vivo en el estadio de River, ahí me dije, acá se cumplió la profecía. Los diseñadores van a tener un estadio para mostrar sus diseños. Y era una vieja broma que yo tenía justamente con los Redondos. Cuando yo planteaba escenografías y proyecciones, por ejemplo, en la época que tocaron en River en el 2000,
a veces venían y me decían, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Ustedes déjenme hacer a mí, porque va a llegar un día, les dije, que la gente va a ir a un estadio a ver lo que hace un diseñador y va a haber una orquesta de músicos para entretener mientras tanto. Es la venganza del diseñador eso, ¿no? Sí, pero no, yo siempre digo que el diseñador debe proponer, y en este caso yo proponía una parte del mensaje. Como te dije antes, el mensaje quedaría incompleto si faltaba la imagen, la parte del lenguaje visual. ¿Con disco ya terminado o justo No, por supuesto que no. Se planteaba una idea, un proyecto audiovisual. Entonces cada cual aportaba una parte del mensaje. O sea, el mensaje estaba obviamente conceptualmente previo. O sea, suponete, segundo disco de Los Redondos, octubre. Hagamos un homenaje a todas las revoluciones. ¿Qué nombre le ponemos al disco? Y nos parece que octubre parece como un mes más revolucionario por muchas situaciones históricas. Bueno, entonces empecemos a armar este homenaje a todas las revoluciones. Entonces por un lado se ponía a trabajar el poeta, por otro lado se ponía a trabajar el músico y por otro lado se ponía a trabajar el diseñador. Se juntaba el cóctel y terminaba siendo lo que fue el segundo disco de Los Redondos. Hay una característica, una singularidad en tu arte, que has hecho muestras, pero que podríamos decir que para conocer tu arte tal vez no puedes prescindir de las muestras, porque uno va a un recital, uno va a ver afiches en la calle y está siempre presente tu arte. ¿Qué sucede con esa experiencia? Porque es como el sumum, y hay gente que no sabe qué es rock and roll, es como el sumum del artista popular eso, porque me conocen la obra pero no me conocen a mí. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, en verdad es muy emocionante porque ¿qué más quiere un artista visual que sus imágenes las vean? O sea, en principio uno quiere que las vean. Yo creo que cualquier pintor, cualquier diseñador, cuando expone, o sea, cuando el diseñador hace algo que va a ser visible, cuando el pintor expone en una galería o en un museo, lo que quiere es que la gente vea lo que hace. Porque si es un artista visual, justamente se transmite lo suyo a través de una comunicación visual. Pero más allá de eso está también el hecho de que la gente de repente se apodere de eso que uno hace. Y eso ya es un plus, es como una yapa. Yo me siento muy emocionado por cómo se han dado las circunstancias. Cuando yo empecé a trabajar con estos amigos míos, Patricio Rey y Randisto de Ricota, yo ya anteriormente hacía el mismo tipo de imágenes que vine haciendo siempre, pero yo jamás había pensado que esas imágenes se iban a difundir de la manera que se difundieron. Tuvieron que acoplarse a lo mejor a otro fenómeno, un fenómeno colectivo de trabajo artístico, para que esas imágenes cobraran vuelo. Bueno, llegó el momento en que la gente se apoderó de esas imágenes, se hizo banderas, remeras, paredes, tatuajes, lo que fuera. Entonces eso escapó realmente a cualquier ambición que yo tuviera. Es más, muchas de esas imágenes, como el caso del esclavo, siempre digo, ya no son mías. No son mías, la gente se apoderó de ellas y las hizo suyas realmente. ¿Está el esclavo ya? Ah, bueno. Bueno, se la debemos para otra vez. La debemos. ¿Qué tenemos acá, Rocambole? Bueno, también está en la mesa, que también hay afiches. ¿Qué tenemos acá? Luz. Con un grupo de trabajo formado por unos amigos vinculados a la edición gráfica, con Luca Lombardía, que anda por ahí, con Flavio Mamini, vinculado a las tecnologías gráficas, me convencieron de que o gran parte del trabajo que había hecho a lo largo de los años merecería estar condensado en una publicación. Bueno, obviamente surgió la discusión, pero hacer un libro equivale a, digamos, ir a ver una editorial que quiera hacerlo, etc. ¿Y qué pasa con las editoriales? Pasa lo mismo que los sellos grabadores con respecto a los músicos. O sea, el músico pone todo su trabajo y el sello grabador se queda con la parte del león. O sea, en muchos casos de grandes artistas, sobre todo del rock nacional,
Los sellos grabadores prácticamente los han esquilmado.